Diputación. Hoy nos acompaña aquí en el estudio Ileana Rodríguez, directora del Departamento de Derecho del Tecnológico de Monterrey Campus, Ciudad de México. Ili, ¿cómo estás? Bienvenida, muy buenas tardes. Un gusto estar contigo. Vemos que revierte parte de su mensaje, pero esta política migratoria continúa. Cuéntanos. Sí, claro. Hay que primero entender que la problemática migratoria se ha ido agudizando con el tiempo, no solamente por los fenómenos incluso ambientales, sino también de cambio climático que prácticamente hace que las poblaciones tengan que emigrar, sino también por los temas de conflictos armados nacionales e internacionales que se están presentando en el ámbito internacional y que implica situaciones de inseguridad que hace que las poblaciones migren. Además, por supuesto, los flujos migratorios que ya conocemos de carácter histórico, tradicional y económico. Lo preocupante aquí es que estamos viendo cómo muchos estados se están moviendo hacia impedir que estos flujos migratorios no solamente no lleguen a los territorios, sino una vez que se han internado de manera ilegal o sin documentos, les llevan hacia situaciones indeseables como las vividas en los últimos tiempos, con esta política de tolerancia cero, que prácticamente el estado de Texas en los Estados Unidos ha hecho gala de ello, de una manera muy negativa, teniendo en estas jaulas dentro de lo que son instalaciones deportivas y centros de detención, jaulas donde están separando a los adultos de los menores. Hay casos que han definido este tipo de políticas con anterioridad, pero nunca se había visto con tanto tiempo mantener a las poblaciones o a los flujos migratorios divididos. Hay un caso que es el caso Flores, que sentó un precedente en el sentido de que un menor no podía estar en un centro de detención separado de sus padres por más de 20 días. Y parece que se olvida un poco la historia de este tipo de precedentes judiciales. Se separa a los menores, pero además se les da un trato que es muy indigno. Se les da este tipo de cobertores fabricados con aluminio, que son parecidos a lo que es el papel que usamos para cocinar, pero realmente sí son un tipo de fabricación o de manufactura que protege de calor y frío. Es algo muy económico, pero la forma y el trato de migrante de separarlos independientemente de la edad que tienen estos menores es en contra de los derechos humanos. Y esto nos lleva precisamente a la presión nacional e internacional para que Estados Unidos fuera expuesto a la crítica mundial, a la opinión pública. ¿Y qué pasa? Que entonces Estados Unidos dice, me salgo, denuncio a lo que es el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que si bien es cierto, no emite decisiones vinculantes u obligatorias hacia los estados, sí emite recomendaciones que exhiben a un estado que viola derechos humanos. Es decir, es importante visibilizar este tipo de violaciones. Es una situación delicada que Estados Unidos deje este foro tan importante, pero más delicado el comportamiento en los hechos hoy día. Elena, vimos críticas desde el Papa Francisco hasta la propia Melania Trump, esposa del presidente de Estados Unidos. Luis Videgaray, el canciller, mencionaba este tema tan importante de los niños, de la separación de las familias de migrantes con el Telecán. ¿Implicaciones? Bueno, mira, las implicaciones sería emocional. Son básicamente en términos de negociación. Todo incide en la negociación, en el espíritu y en el ánimo de una nación que puede estar resentida y tomar este espectro para precisamente incidir en la negociación y hacerla o no, aunque son temas totalmente diferentes. El tema del Tratado de Libre Comercio de América del Norte no contiene en este momento ningún tema de carácter migratorio, porque ni siquiera el acuerdo paralelo en materia laboral implica una legalización, una regularización de los hombres y mujeres de negocios que están a partir de este tratado. Son convenios que se van dando entre los estados, entre corporaciones cobijadas por el propio tratado, pero no necesariamente tiene que ver con flujos migratorios como los estamos viendo en este momento. La buena noticia dentro de todo esto es, primero, que Trump acaba de emitir precisamente una acción ejecutiva para impedir que sean separados los menores de sus padres. Esto ocurre este día y es muy importante. Esto disminuye la tensión entre el Estado mexicano y Estados Unidos en la materia de la negociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que no se tiene o no se prevé que se concluya este año. Elena, muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Nos encanta tenerte como siempre. Gracias, muy amable. Platicamos en los próximos días. Gracias. Bien,